Bueno, ya se lo comentaba en nuestro resumen previo, hoy 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción y en ese marco el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dice que México ha incumplido sus compromisos internacionales para combatir este mal. A más de 22 años de la tipificación del cohecho internacional, el país no ha impuesto una sola sanción y está claramente rezagado ante sus socios comerciales. Vamos a hablar de ello con Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, a quien le agradezco que nos acompañe en el programa. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, muy buenos días, Pascal. Gracias por el espacio. Bueno, ¿las fallas están a nivel de legislación o están a nivel de aplicación de la ley? ¿O las dos? Pues, pues yo te diría que las dos. Lo que identificamos para el delito de cohecho internacional, pero en general para todas las instituciones en México que se dedican al combate a la corrupción, es falta de el marco jurídico adecuado para aplicar las sanciones o aplicar una investigación, Sí. pero también falta de capacitación, de información suficiente y de monitoreo de estos mismos delitos en materia de corrupción. Ujú. En cohecho internacional, instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, no cuentan con los mecanismos y la capacidad suficiente para identificar primero que se trata de un delito de cohecho internacional y después darle seguimiento a través de toda la información necesaria, Ujú. desde las cuentas, las empresas, toda la información financiera. Faltan marco jurídico también para dar seguimiento y, por ejemplo, algo muy importante para proteger a denunciantes, ¿no? En caso de que haya una denuncia por parte de un servidor público o de varios servidores públicos, todavía no queda claro cómo se podría asegurar la protección del denunciante y pues ninguna represalia ante una denuncia por delitos de corrupción. Bueno, de hecho, la corrupción como tal no existe como delito en México, ¿no? Hay un conjunto pues de hechos, de actividades, de conductas, era la palabra que estaba yo buscando, que se pueden englobar como corrupción, pero no hay un delito propiamente llamado corrupción. Así es una serie de delitos, una serie de prácticas y creo que ahí tocas un punto fundamental porque eso también te da pie y te da pauta a entender la complejidad del fenómeno de la corrupción, ¿no? Ujú. Y que acabar con la corrupción y decir que no va a haber más corrupción, pues tiene que ir más allá de este discurso justamente porque hay diversas prácticas. Ahorita hablamos de cohecho internacional, que es soborno de funcionarios públicos en el extranjero y no se trata igual y no se combate igual que Mm. cuando vemos un desvío de recursos públicos a través de contratos o a través de cualquier Sí. adquisición dentro del gobierno, ¿no? Entonces, la complejidad de la corrupción es pues igual o mayor al número de prácticas y al número de actores involucrados. Entonces, este Día Internacional y en general las investigaciones en materia anticorrupción es tratar de desmenuzar eso y Ujú. de entender cuáles son pues, las peculiaridades de cada una de las prácticas y por lo tanto cómo combatirlas. Por ejemplo, si una empresa mexicana le paga un soborno a un funcionario público en otro país para ganar un contrato, ¿eso es sancionable en México o no? Así es, eso es justamente cohecho internacional. Sí. Cualquier persona o empresa que por obtener alguna ventaja o por facilitar algún tipo de negocio hace un soborno en el extranjero, Ujú. se puede sancionar aquí en México. Sí, y otros países sí tienen eso en su legislación. De hecho, hemos visto casos en que miembros de empresas de distintos países han sido sancionados por buscar ganar contratos vía sobornos en otras naciones. Así es, y Mm. un caso interesante, por ejemplo, en Estados Unidos no solamente tienen que ser empresas que son estadounidenses, sino cualquier empresa que cotice en la bolsa en Estados Ajá. Unidos puede ser sancionada por cohecho internacional en caso de dar algún tipo de soborno. Son legislaciones complejas, Ujú. otra vez México, Estados Unidos tiene diferencias, tiene muchas diferencias en economía, en Sí. sociedad, pero al final son socios comerciales y lo que buscamos no es que a lo mejor equipares las sanciones que están en Estados Unidos, que son más de 200 sanciones en este tiempo de que se ha tipificado el cohecho, pero sí buscar, aunque sea, comenzar investigaciones y Ujú. después las sanciones que sean adecuadas a lo que está pasando en México y a las empresas que estén haciendo sobornos, a las empresas mexicanas.
entendemos las diferencias, la complejidad, y Estados Unidos lleva todo este proceso ya desde hace muchos años, pero en México pues no estamos exentos de tener este tipo de riesgos y este tipo de prácticas, y que no haya una sola sanción por cohecho internacional en más de 22 años sí es preocupante. Bueno, y hablabas también pues del discurso de combate a la corrupción. Está claro que el actual presidente de la República ganó el cargo, digamos, con pues en medio de un enojo ciudadano muy, muy grande y justificado en contra de la corrupción. Pero a pesar de que el presidente, pues prácticamente en todas sus mañaneras, por lo menos una vez habla de corrupción y condena la corrupción, pues en los hechos en el país, pues tampoco estamos viendo grandes resultados de esa lucha, ni en el pasado ni en el presente, porque, por ejemplo, pues no hay pues un gran número de funcionarios sancionados. Tú tendrás los datos mucho más precisos que yo, pero no hay un gran número de funcionarios suspendidos de sus cargos o procesados por cargos, por delitos que pues incluyen las conductas englobadas como corrupción. Así es, hemos visto el discurso, hemos visto las palabras, nos faltan las acciones. Ahorita mencionabas una que es, bueno, la sanción a funcionarios públicos, pero también cuando vemos el fenómeno de la corrupción es un esquema, es un sistema. ¿Qué están haciendo las instituciones públicas para que ese entramado que ahorita permite que haya prácticas de corrupción, pues sea minimizado? Entendemos, no se puede reducir por completo, pero en lo más mínimo. En el IMCO analizamos constantemente las compras públicas porque sí es un sector sumamente vulnerable a la corrupción, sí, y ahí todavía vemos muchísimas fallas en materia de competencia, y entonces cuando no hay competencia y le das preferencia a ciertos proveedores o simplemente es la opción ya está previamente seleccionada para algún tipo de proveedor, aumentan los riesgos de corrupción. Además, hemos visto que más de la mitad de los contratos, de los procesos, se publican una vez que iniciaron. Entonces hay un monitoreo que no se puede realizar a tiempo, no solamente fuera, sino dentro de las mismas instituciones, dentro de los órganos internos de control, y al mismo tiempo muchas instituciones que no están cumpliendo con la ley. Todos esos espacios que podrían sonar obvios o hasta cierto punto que pues simplemente se necesita cumplir la ley, van abriendo espacios para limitar al máximo estas buenas prácticas o estas prácticas competitivas dentro de un sector sumamente complejo y también que tiene muchos recursos públicos, que entonces no podemos hablar de una lucha anticorrupción si no identificamos que todo es mayor que el discurso y mayor que la sanción a una persona, y que muchas veces es un sistema que está pues que tiene fallas, que tiene muchas irregularidades. Entiendo que estamos en un nivel de más o menos 60%, un poco más, de adjudicaciones directas sobre licitaciones públicas, ¿verdad? En contratos. Sí, en el caso de porcentaje de contratos lo supera, es por ahí del 80, pero lo importante es el monto, ¿no? Porque muchas veces pues muchos contratos, pero por poco monto por adjudicación directa está en la ley. Pero en 2020 sí rompimos récord histórico, 43% del monto, o sea, fue por adjudicación directa, y fue mayor a lo licitado, y aquí es donde empiezan los riesgos de competencia, ¿no? Muchos contratos por adjudicación directa y por montos altos, ya limitas por completo el mercado, y además das espacios a decisiones discrecionales, no porque todas las adjudicaciones directas sean sinónimo de corrupción, pero porque abre espacios para que eso suceda, y entonces no solo haya corrupción, sino no aseguraste las mejores condiciones, y probablemente el proveedor que te da ese bien pues no era el que iba a cumplir con la mejor calidad al menor precio. Pues ahí está parte de las asignaciones pendientes. Fernanda, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Fernanda Avendaños, coordinadora anticorrupción del IMCO.